Hola, soy Miren Odriozola, doctoranda en el área de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco y seré la encargada de explicar este tercer módulo dedicado a la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En este primer vídeo analizaremos el concepto de violencia de género. Debido a la frecuente confusión entre los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, es necesario empezar por diferenciar ambos conceptos. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un paso importante en la perspectiva desde la que se afrontaba el problema de la violencia contra las mujeres. Dejó de ser entendida como una forma de violencia doméstica, es decir, violencia familiar, para pasar a ser entendida, conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, como una manifestación de la dominación, de la discriminación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Si bien se trata de conceptos emparentados, la violencia doméstica y la violencia de género son dos fenómenos diferentes, se deben a causas diferentes y requieren respuestas penales diferenciadas. La violencia doméstica se genera en el ámbito de convivencia familiar, es decir, ocurre contra ascendientes, descendientes, hermanos, etc., mientras que la violencia de género es debida a la posición subordinada que como grupo ocupan las mujeres en la sociedad. Es cierto que la violencia de género ocurre con mayor frecuencia en el ámbito doméstico, pero ello no quiere decir que la familia sea la causa de la violencia de género. Prueba de ello es que existen conductas como el acoso laboral o las agresiones sexuales que ocurren, que son constitutivas de violencia de género, pero que no ocurren en el ámbito familiar y por tanto no son constitutivas de violencia doméstica. Por tanto, la violencia de género tiene entidad propia con respecto a la violencia doméstica y, afortunadamente, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género la ha independizado de la violencia doméstica. Surge entonces la pregunta de si toda violencia cometida por un varón contra la mujer que sea o haya sido su pareja sentimental es siempre irremediablemente constitutiva de violencia de género. Uno de los aspectos más relevantes y también más controvertidos de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género consistió en el endurecimiento de la pena para los casos en los que un hombre agrede a su pareja o expareja. Varios órganos judiciales cuestionaron la constitucionalidad de esta diferencia penológica basada en el sexo del sujeto activo, porque la consideraban que vulneraba no solo el principio de igualdad, sino también los principios de culpabilidad y proporcionalidad. De manera repetida, el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de esta diferencia penológica basada en el sexo del sujeto activo. Y para ello se ha basado fundamentalmente en dos argumentos. En primer lugar, ha señalado que se trata de una conducta más grave cuando es realizada por un hombre contra una mujer que cuando lo realiza una mujer contra un hombre. Y, en segundo lugar, ha defendido la necesidad de una mayor protección de las mujeres debido a la altísima frecuencia de la criminalidad cometida por los hombres contra sus parejas o exparejas. Bien, en relación al primer argumento puede objetarse que el Tribunal Constitucional no ha explicado por qué estas conductas son más graves, sino que se ha limitado a afirmarlo y ha basado el resto de sus razonamientos sobre dicha afirmación. Y en relación al segundo argumento, puede decirse que lo que las estadísticas muestran es que son más hombres los que agreden a sus parejas y exparejas, pero esto no demuestra una mayor gravedad de cada conducta individual, que es lo verdaderamente relevante en derecho penal.
Así, un grupo de magistrados discrepantes del Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de esta diferencia penológica basada en el sexo del sujeto activo, pero ha añadido que es necesario en estos casos probar también un determinado ánimo de dominar a la pareja, un ánimo de sojuzgar a la pareja. Es necesario probar cierta subcultura machista por parte del agresor. Y en este sentido, varias audiencias provinciales, como la de Murcia, Albacete, Barcelona o Valencia, y también el Tribunal Supremo, han seguido la postura defendida por los magistrados discrepantes del Tribunal Constitucional. Cabe señalar que también la doctrina penal mayoritaria se muestra a favor de la postura defendida por los magistrados discrepantes del Tribunal Constitucional. Existen, por tanto, dos líneas jurisprudenciales. La primera, según la cual es suficiente con la agresión del hombre contra la mujer en el seno de la pareja o de la expareja, y la segunda línea jurisprudencial, la cual requiere además que se pruebe en el caso concreto un determinado ánimo de dominar a la pareja o expareja. Y ello es necesario porque, de lo contrario, habría que admitir que el legislador ha instaurado una presunción iuris et de iure que no solo vulneraría el principio de culpabilidad y el derecho fundamental a la presunción de inocencia, sino que también vulneraría el principio de igualdad y además lo haría en una doble vertiente. Por un lado, se discriminaría al hombre por razón de serlo y, por otro lado, se discriminaría también a la mujer por considerar que es siempre un ser sometido y dominado por el hombre siempre que se da este tipo de agresiones en el seno de la pareja, incluso en los casos de peleas. Por eso, aquí defendemos la primera de las mencionadas líneas jurisprudenciales. Y con esto hemos terminado el primer vídeo de este tercer módulo. Muchas gracias.